En este vídeo vamos a ver a partir de ejemplos sencillos el cálculo de las primitivas, es decir, la operación inversa a la derivada más sencillas que hay, que son las que se pueden deducir de unas ciertas reglas para funciones básicas, que son lo que se llaman primitivas inmediatas, y pequeñas modificaciones de estas que son la técnica del cambio de variable. Debemos conocer, por ejemplo, la primitiva de una potencia que se obtiene sumando 1 al exponente dividiendo por ese nuevo eh, exponente, y puede haber una constante aditiva que suma, ya que siempre desaparecería en la derivada. Asimismo, hay un caso especial, como vemos, que es cuando n vale menos 1. La primitiva de 1 partido por x nos daría el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más esa posible constante. Aquí también cabe remarcar que tendríamos algún caso especial, por ejemplo, la integral de una constante, que es como la potencia elevada a cero. Si tenemos la integral de un número, pues es simplemente a por la variable en la que integramos más una posible constante aditiva. La integral, por ejemplo, de una raíz, pues la podemos, por ejemplo, la raíz cúbica de x la podemos hacer también de este modo, porque simplemente la podemos poner como una potencia, y entonces esto me quedaría x a la 4 tercios dividido por 4 tercios más esa constante. Del mismo modo, pues si tenemos, por ejemplo, la primitiva de 1 partido por x al cuadrado, pues esto es lo mismo que la primitiva de x a la menos 2, que nos daría x a la menos 1 partido de menos 1 más la constante aditiva. Más primitivas que debamos saber. La primitiva de una exponencial es ella misma, y en general, si la base cambiase, lo único que ocurre es seguimos teniendo la misma exponencial, pero dividido por el logaritmo neperiano de dicha base. La integral del seno es menos el coseno. La integral del coseno es el seno. Otras integrales importantes que se deducen como la inversa de las reglas de derivación son que la integral, por ejemplo, de 1 partido de 1 más x cuadrado resulta ser el arco tangente. La integral de 1 partido de la raíz de 1 menos x cuadrado resulta ser el arco seno. Y básicamente con estas reglas podemos empezar a calcular. Necesitamos un resultado importante aquí, que es lo que se llama la técnica de cambio de variable. Y es que si tenemos la integral de cualquier función, por ejemplo, vamos a poner en el caso de una exponencial, donde lo que aparece en el exponente no es x, sino es una función de x. Y resulta que esto está multiplicado por su derivada. Entonces, existe una especie de truco, que es decir, oye, a f de x yo la renombro como t, y de ese modo resulta que el diferencial de esta variable t, como cambia con la derivada, aparece automáticamente aquí. En ese caso, yo tengo ahora, sustituyendo, una integral como la que yo necesitaba, y esto es elevado a t más c, y puedo deshacer el cambio, y la integral quedaría de este modo. Es decir, siempre que tenga que el argumento de la función aparezca además su derivada multiplicando, puedo usar este truco, realizar la primitiva con una variable distinta y luego deshacer el cambio. Bien, más ejemplos básicos de esto. Antes de ir con ejemplos algo más elaborados, necesitamos, por cierto, saber evidentemente también que si tenemos que calcular la primitiva de una combinación lineal de funciones, pues yo puedo saber que como la primitiva es una operación lineal, ¿vale? Las constantes salen fuera y puedo romper también la suma. Muy bien.
Ah, más casos típicos, pues yo qué sé, por ejemplo, para entender esto del cambio de variable. Imaginemos que yo tengo, pues no sé, la integral de coseno al cubo de x por seno de x diferencial de x. Bien, en este caso yo me doy cuenta de que, claro, no es nada de lo que tengo aquí, pero puedo elegir una función, en este caso el coseno, cuya derivada aparece aquí multiplicando. Si yo cojo que t es igual a coseno de x, entonces el diferencial de t es menos seno de x por diferencial de x. Ahora, este menos no aparece en la primitiva, pero básicamente pues es una constante multiplicativa que la voy a poder sacar fuera. Entonces, esto que me aparece aquí, me aparece que todo esto de aquí es menor diferencial de t, y aquí me queda que esto es t al cubo. En ese momento yo tengo el menos puede salir fuera, es un menos 1, la primitiva de t al cubo, esto me daría menos t a la cuarta partido por 4, más una cierta constante multiplicativa si quiero, y esto es menos el coseno a la cuarta de x partido de 4 más esta constante. Más casos típicos, por ejemplo, la primitiva, yo que sé, de, pongamos, 3x coseno de x cuadrado más 1 menos, no sé, la raíz cúbica de x más 2. Bien, lo primero que conviene en estos casos es, como hay dos sumandos, es romper la primitiva en dos partes. Una que llamaremos, esto lo puedo poner como a más b, donde a, ¿qué sería? Sería, el 3 lo puedo sacar, la primitiva de x por coseno de x cuadrado más 1. Mientras que b, pues sería la primitiva de, bueno, de hecho, menos, este menor de aquí, la primitiva de la raíz cúbica de x más 2. Bien, aquí lo importante en A es darse cuenta de que básicamente lo que hay dentro del coseno, su derivada es 2x, que tiene mucho que ver con esta x de aquí, así que el cambio de variable obvio va a ser x cuadrado más 1, todo lo que hay dentro del coseno, porque el coseno solo se integrar cuando dentro aparece, por así decirlo, una única variable. El diferencial de t va a ser 2x por diferencial de x, de modo que x diferencial de x, que es lo que aparece dentro de la integral, es diferencial de t partido por 2. ¿Y esto que me queda? Me queda 3, el partido por 2 los puedo sacar ya fuera, es un medio, y me queda la integral de coseno de t diferencial de t, y esa es una primitiva. A veces estoy usando la palabra integral, no es totalmente preciso, ¿vale? Pero a veces se usa como sinónimo laxo de primitiva. Me queda 3 medios del seno de t, más una cierta constante, ¿vale? Aquí, en cambio, fijaros que tengo una raíz cúbica, pero no de x, sino de x más 2. Siempre que haya eh, combinaciones lineales, el cambio obvio es directamente hacer, tomarlas como t, ¿vale? Cualquier, por ejemplo, 3x más 5, lo que sea, porque la derivada va a ser un simple número que no va a cambiar nada. Aquí el diferencial de t es 1 por el diferencial de x. De modo que, ¿qué tengo? Si yo cojo esto así, me queda menos la primitiva de la raíz cúbica de t, que lo puedo poner como t a la 1/3 por el diferencial de t, y esto es menos t a la 4/3 partido de 4/3 más c. Vale, aquí es importante entender, las constantes son arbitrarias, aunque les esté llamando siempre del mismo modo, y estas tres no son las mismas, en un caso era una y en otro caso era otra. ¿Vale? Así que conviene, antes de ponerlas juntas, indicar exactamente qué eran. En este caso t era x más 2. Así que esto es menos x más 2 a la 4/3 partido de 4/3 más una cierta constante. La puedo llamar, yo que sé, constante 2 si queréis. Mientras que en este caso esto es 3 medios del seno de x cuadrado más 1 más otra cierta constante que puede ser una segunda constante. Cuando pongo todo esto junto al final aquí,
¿qué me quedaría? Me quedaría 3 medios del seno de x cuadrado más 1, más las constantes las voy a reunir en una sola, esta primera constante y la segunda en una sola, porque la suma de constantes es una constante, y me queda menos x más 2 elevado a la 4 tercios dividido por 4 tercios más una constante que agrupa todas las demás. Bueno, pues ya hemos visto más o menos por dónde van los tiros. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí esta integral, ¿vale? Bien, aparece una raíz en el denominador donde aparece el logaritmo neperiano de x más 1. Nosotros solo sabemos integrar, hasta este momento, solo sabemos hacer la primitiva de raíces donde solo aparece una variable dentro. Con lo cual el cambio nos invita a pensar en que t es el logaritmo neperiano de x más 1. Ese cambio viene sustanciado también por el hecho de que la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido de x, ¿vale? Y esta es justo la combinación que yo tengo en esta primitiva, 1 partido de x. Con lo cual, este diferencial de x partido por x lo puedo escribir como diferencial de t. El 3 lo puedo sacar fuera de la integral, pero seguiría abajo en el denominador. Y por tanto, esto me queda diferencial de t partido por la raíz de t, con este cambio que he hecho. Esto es 1/3 de la primitiva de t a la menos 1/2. Y ahora, esto me queda 1/3, sumo 1, me queda t a la 1/2 partido de 1/2, más una cierta constante, y por tanto esto es 2/3, este 1/2 lo puedo subir como un 2 arriba, de logaritmo neperiano de x más 1 a la 1/2, o si queréis, la raíz del logaritmo neperiano de x más 1, y luego podría haber una constante aquí. Bueno, pues este es otro ejemplo más de cómo realizar integrales con cambio de variable. Vamos a por otro más. Mirad, aquí tenemos una primitiva que parece mucho más difícil. El seno del logaritmo del coseno, todo esto multiplicado por la tangente. Bueno, aunque no necesitamos saber muchas cosas de trigonometría, cosas básicas e importantes. Ah, incluso para cambios de variable que no involucren cosas más avanzadas. De trigonometría basta con saber que la tangente es seno partido por coseno. Juan, te veo muy concentrado con el portátil. Hola, sí, estoy viendo la web de Duchamanía. Ayer mi mujer se resbaló en la bañera y casi se rompe una pierna. Así que vamos a poner un plato de ducha. Incluso puede que reformemos el baño entero. Nosotros lo hicimos y estamos encantados. Trabajan muy bien. En la web lo tienen todo. Y además exposición en Paseo del Molino 6 y calle Cabanillas 39, 91 468 4907 y duchamanía.es. En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Llegó el momento de comprar o alquilar mobiliario de oficina al mejor precio. Mercaoficina.es. Mercaoficina. 1 partido por el coseno multiplicado por la derivada de lo de dentro, que es menos el seno. Y curiosamente es efectivamente el que es efectivamente menos la tangente. Y bueno, y aquí iría el diferencial de x, que no lo debemos olvidar. De modo que esa integral que yo tengo resulta ser igual, tangente de x por diferencial de x lo puedo poner como menos diferencial de t, y entonces me queda menos la integral del seno de t por diferencial de t, que ahora sí es absolutamente inmediata. Luego, porque él aparece mencionado en una conversación y entonces él entiende, y esa es la explicación que él da,
que él tiene que, tiene que preservar por encima de todo la dignidad del cargo de primer ministro del gobierno de Portugal. Y que incluso aunque estemos en una fase en la que las sospechas son muy tibias o lo que sea, pero él entiende que el mero hecho de que haya una posible sombra sobre sí mismo le obliga a abandonar el cargo. En este caso no tiene nada que ver con eso. Primero, porque no hay sombra de sospecha sobre el presidente Sánchez de corrupción, y segundo, porque la explicación que él da no es tengo que preservar la dignidad de la presidencia del gobierno por encima de mi propia persona, sino tengo que preservar mi propia persona y la de mi esposa, que es Begoña Gómez, por encima de lo que significa la presidencia del gobierno. Pero Carlos, estos detalles... Y por eso si dimito será por culpa de la derecha, la ultraderecha, manos estos limpias... Estos detalles los conoces tú, los conozco yo, y podemos establecer una discriminación, pero lo que hace Sánchez es situarse, digamos, en lo que llamaríamos el campo semántico de lo que hizo Antonio Costa. De hecho, es tan clara la operación que inmediatamente se empieza a especular con la idea de que Pedro Sánchez lo que quiere es irse al Consejo Europeo, cuando precisamente Rebelo de Sousa, el presidente portugués, hace 2 días propuso a Antonio Costa para ese puesto. Entonces, John, con este revuelo internacional, o sea, con las portadas indicándole por primera vez a título planetario, eso puede tener un coste, Rubén, pero en el fondo es que él lo que quiere Europa es ha tenido noticia ante la opinión pública. Depende de lo que pase con el juez y que sea rápido en la cosa. Porque, a ver, aceptar una que Müller no demanda de estas características me parece una vergüenza y lawfare no se puro puede, y duro. También no nos engañemos. Aquí la clave es, en los próximos días el país se va a decantar por lo emocional, o sea, vamos a hacer unos horteras y nos vamos a decantar por creer que esto es una cuestión emocional, en la que nos están privando de un liderazgo, o sea, la tesis del maltratador doméstico, o vamos a analizar esta cuestión racionalmente. Lo que no puede ocurrir es que nos creamos la patraña de que este señor está tocado, después de decir no podemos creer que diga por la mañana, en realidad confío en la justicia, cuando por la tarde hace una carta en la que lo que está diciendo es que no confía en la justicia. A pesar de todo, es la frase clave de esa... A pesar de todo. De todo lo que dice. Confío en la justicia y a pesar de todo da a entender que hay un trasfondo que luego hemos entendido. Yo no estoy diciendo que sea... 4 folios después descubrimos que no confía. Vamos a ver, si confía en la justicia, es una posibilidad. Y él, que está al lado de Begoña Gómez todo el día, sabe de su honorabilidad y de que no hay tráfico de influencias y de que no hay nada, pues lo suyo es decir a la opinión pública, confío en la justicia, claro. Se han abierto unas diligencias, sé que no llegarán a ningún sitio porque la denuncia es falsa y porque mi esposa todo lo que ha hecho está en orden. Manos limpias no ha ganado ni una sola. Exactamente. Está. Claro, por eso mismo estoy diciendo que las 4 folios lo que dicen es una cuestión, es que yo creo que cuando yo hablo de la naturaleza de Sánchez, es que no resulta verosímil ni creíble. La naturaleza de Sánchez es invertebrada, con lo cual le da exactamente igual lo de hoy. No, pero sobre todo es un depredador que ha concebido la política como una trituradora de hacer carne. O sea, que a mí este estupor respecto a cuánto le pueda molestar que compliquen o no el porvenir de su señora, es que me resulta irrelevante respecto a cómo él ejerce su poder y qué límites ha escrutado en su poder hasta hacerlo insoportable la vida a una sociedad polarizada como nadie. Pero ¿qué razones tiene para sentirse concernido o ofendido? ¿Por qué? ¿Por qué motivos? Son tan precarios los argumentos. O sea, es tan vulgar y tan banal hablar de una conspiración de la ultraderecha o de la justicia a partir de unas diligencias preliminares que no tienen mayor sustancia, que nos hace recordar cómo ha concebido él su ejercicio de poder y qué sensibilidad nos expone ahora para decir que se siente herido en lo personal. De verdad, él juega sobre seguro. Él tiene un informe con un perfil profesional y psicológico un animal político que ha abierto y más animal que sobre su mujer desde el mediodía de ayer. Tiene un perfil exacto de la instancia revisora de las acciones de ese juez que se lo facilitaron en la tarde de ayer. Sabe perfectamente cuál es el alcance y hasta dónde puede llegar esta investigación judicial. A mí me parece que estamos haciendo interpretaciones muy complejas de algo que es... El movimiento es... su adicción al riesgo. El movimiento es paradójico, es inaceptable, a mí me parece que es inaceptable desde el punto de vista del respeto institucional a la presidencia del gobierno, inaceptable, pero que aquí solo hay 2 opciones. Una, o él sabe cosas que los demás no sabemos, y este es el camino por el que busca una vía de escape. Yo todo esto que me estáis planteando de su vulnerabilidad, de su carácter, de que está muy afectado, del amor y de todo esto, a mí por ahí yo no voy. Aquí o hay algo que nosotros todavía no sabemos, o simplemente él ha encontrado en esta situación
o ha pensado en este contexto que la mejor manera de seguir avanzando y de utilizarlo dentro de la complejidad de la situación política en la que se encuentra es esta, con todos los riesgos. Estamos siempre convencidos de que Pedro Sánchez acierta en todo. Su estrategia es casi como un mago eficaz y efectista que todo le sale, siempre saca el conejo de la chistera. Yo creo que desde que no está ahí Miguel Barroso se nota un vacío intelectual bastante grande dentro de la Moncloa y que lo hemos visto en cómo se ha gestionado la crisis de Ábalos, lo hemos visto en esa primera reacción. Hay más ejemplos, pero por citar unos, en esa primera reacción donde colocan a los servicios jurídicos, a la abogacía del Estado a defender a la mujer del presidente del gobierno, que es la mujer del presidente del gobierno, no ocupa ningún cargo orgánico, o en esta carta, porque más allá de las consecuencias que pueda tener en clave doméstica, en Bruselas, por ejemplo, hay una línea roja que no necesitas que haya una decisión judicial en lo que tiene que ver al comportamiento ético y estético de la mujer del presidente o del marido de la presidenta del gobierno. Y esto lo ha colocado en primera línea para todas esas ambiciones que nosotros siempre estamos planteando, que tiene de trasladarse fuera y continuar su carrera y que esa vía de escape sea fuera. Y por último, yo creo que él sabe de este contexto y es importante. Él sabe que van a salir más informaciones. Lo sabe perfectamente. Él sabe que van a seguir saliendo informaciones que afectan el alcance que puedan tener, si tienen o no tienen importancia, están ahí. Él también es consciente, tú decías, Toni, que las catalanas pueden dar estabilidad. Yo mi sensación, lo veremos en función de ese resultado, de qué consigue Salvador Illa, pero el objetivo, entiendo yo, que con una mayoría de Illa, aunque sea muy amplia, es gobernar en solitario o un tripartito. Una de las socios de la ecuación se cae. Y por mucho que se nos diga en Moncloa que sin presupuestos tú puedes seguir tirando, yo percibo dentro de los socios que eso tampoco es así. Y luego por último, internamente dentro del Partido Socialista, yo ayer sí que, antes de que él hiciese este movimiento, y eso le tenía que haber llegado a Ferraz y tenía que haber llegado a Moncloa, los cuadros intermedios estaban ya diciendo, vamos a ver, no se nos puede pedir que salgamos a defender a la esposa del presidente al que nadie ha elegido. Ahí también, no digo que no hubiese un cierre de filas, que no haya un cierre de filas estético, pero que dentro del partido se estaba generando malestar y hay run run con todo lo que estaba pasando y lo que está pasando con la esposa del presidente y la manera de gestionarlo en Moncloa también. Consecuencia, pues ahora salen todos los que pelotas a colocarse en primera línea y decir aquí estamos y cierre de filas con el presidente. Bueno, vamos a escuchar algo de lo que dijo anoche el señor Núñez Feijóo, que estuvo en el programa de Rafa Latorre, programa de éxito de esta cadena, bueno, todos lo son, y que respondió, pues en primer lugar a la cuestión. Menos la cultureta de Amón. Pero hombre, Toni, ¿qué necesidad tienes de verdad de meter el dedo en el ojo? Me he marcado yo propiamente, joder, claro, no, de verdad. Se ha consolidado, pues ya está, pues consolidada está la cultureta de Amón. A mí me parece que es un programa estupendo, grabado, sí, en el podcast. Como amigo Carlos no tiene precio, o sea, te has fijado, Rubén. Carita. ¿Ves cómo todo el mundo tiene su corazón? No, porque a ver, hay muchos oyentes que no aparecen en el EGM que son los que planchan. Eso es. Los oyentes que planchan y que corren no están ni para atender al encuestador del EGM porque están planchando, ni para pararse mientras... A la 1:30 de la mañana. Claro, si el EGM lo hicieran los encuestadores en la calle parando a los que corren, a los runners, la cultureta era líder, claramente. Pues son muy del día siguiente. Los planchadores de ropa. Planchadores del día siguiente también, a eso me refería. Sí, bien, entonces Feijóo anoche en el programa de éxito de Rafa Latorre, que es la brújula. Lo primero, ¿qué hará el lunes entonces? ¿Qué anunciará el lunes el presidente Sánchez según Feijóo? ¿O qué es lo que pronostica o intuye el señor Núñez Feijóo? Porque tiene la misma información que nosotros. El lunes, pues va a decir que después de las muestras de cariño, de afecto y de apoyo incondicional, ya empieza a verlas. Empiezan ya los teletipos a saltar, ¿no? El PP de Valencia, el Partido Socialista en Valencia, sería la presidenta del Congreso, el señor Ábalos, bueno, empieza a decir, oiga, no, este es nuestro líder, estamos con él, lo vamos a apoyar siempre, ¿no? Pues probablemente aquí al lunes, pues dirá, ver usted, para parar la derecha y la extrema derecha, y por responsabilidad voy a seguir al frente del gobierno. Bueno, esta es lo que cree Feijóo que va a pasar el lunes, que es que Sánchez comparecerá y dirá, como he tenido muchísimas adhesiones, pues al final lo he pensado mejor y voy a continuar. ¿Qué más dijo? Pues que él entiende que esto que hizo ayer Sánchez no lo ha hecho ningún otro presidente del gobierno, ni en España ni en Europa. El presidente del gobierno está huyendo de sus responsabilidades y lo que tenía que haber hecho es dar explicaciones.
Si usted no tiene nada que temer, ¿por qué no da explicaciones? Le pregunto también, Rafa, al líder del Partido Popular, ¿por qué no sacó él, el señor Feijóo, en la sesión de control del gobierno ayer, el asunto de Begoña Gómez? La noticia que a esa hora ya se conocía, la habíamos contado aquí desde primera hora de la mañana, porque la adelantó el Confidencial, de que un juez había abierto diligencias. Y la explicación que dio Feijóo al por qué él no había sacado el tema de Begoña Gómez fue esta. Pues yo